Hola a todos, aquí les comparto una investigación que hicimos por visión remota donde indagamos sobre la conciencia. Tanto individual como colectiva, analizamos cómo nuestra conciencia interactúa con el entorno, desde el reino mineral, vegetal y animal, hasta la propia conciencia planetaria. También investigamos su conexión con las emociones y cómo se comporta en estados de meditación y en los sueños. Además de su relación con otras conciencias, tanto de seres de otros planos como la de egregores creados por el propio ser humano. Además, comparamos nuestra conciencia actual con la de humanos de antiguas civilizaciones, buscando entender si hemos evolucionado o hemos perdido algo por el camino. Espero que disfruten del video y que puedan apoyarnos con su like para seguir compartiendo contenido como este. Y a la cuenta de 3, conectan con la información de la conciencia. 1, 2 y 3. Conecten con el significado de esta palabra, conciencia. ¿Qué pueden percibir en lo etérico de la conciencia? Vamos a ver qué información reciben los dos y primero voy con vos, Carlos. ¿Qué información te llega acerca de la conciencia? Cuando empecé a conectar con ese término de conciencia, se generó un círculo, y en el círculo de energético era una palabra yo, conciencia, yo. Es como tener la capacidad de saber quién eres. Es el yo, el saber quién soy. El ser consciente de uno mismo. Correcto. Ajá. Y esas se generaban dos destellos hacia los lados, como uno hacia lo que es la parte superior y otro como si fuera una parte posterior de ese centro yo. De ese centro yo está esa conexión directamente a lo que es como alma, información, y atrás corazón, sentimientos. Y se unía el saber que soy yo con esas dos conexiones. Ok, o sea que lo que me estás diciendo es como que la conciencia hace como de nexo de conexión entre estas partes. Correcto. Ok. Olga, ¿a vos qué información te llega al respecto de la conciencia? Me llegó que es un método de voltaje en frecuencia. Me llega que nuestro cerebro es una partícula del universo con comandos para una experiencia humana. Y veo esta partícula, cuando la veo en el universo, veo como capas de cebolla. Y eso me llega que es un método de voltaje en frecuencia, que son energías que traen conocimiento sobre la partícula, que la partícula somos nosotros. Ok. Eso es lo que me llegó. Ok, esto que haces mención de las capas de cebolla, por ahí hace como referencia a lo que son los diferentes niveles de conciencia. Sí, aquí donde yo estoy son voltajes de frecuencia. O sea, cuando en nuestro cerebro humano se va metiendo más y más, va encontrando estas frecuencias en conocimiento, de sabiduría, y están conectados con unos receptores. Veo unos receptores aquí, lo que es el tercer ojo, y otros acá atrás del cerebro. Sí. Se van activando y a la vez se van como cuando se van activando es porque empezamos a conectar con esos voltajes de frecuencia que nos permiten ver otra capa y otra capa y otra capa. A eso muchos le llaman dimensiones, pero son estados de conciencia, son frecuencias en voltaje que
que estamos nosotros, que los podemos alcanzar todos. Esa es la capacidad del ser humano. Ok, a ver, y por favor baja un poquito tu micrófono, así no acopla. Sí, sí. Bien, a ver, eso por ahí también hace un poco de referencia, aparte de esos niveles que mencionás dimensionales, en lo que es lo que la ciencia dice, el inconsciente, el preconsciente, el consciente, el superconsciente. ¿Pueden ser esas diferenciaciones también? Claro, el ser humano les empieza a poner nombres, pero... Ok. Ajá. Ok, bien. ¿Qué papel juega la conciencia entre la conexión entre los reinos? Esto es para los dos, esta pregunta. Entre el reino mineral, vegetal, animal, humano y las dimensiones en general. ¿Cuál es el papel que juega la conciencia como nexo de conexión entre ellos? Olga, dame vos tu perspectiva de esta información. Me llega que es un juego de roles conforme a la materia, densa o no densa. Ok, y ahí el rol que decide ocupar cada uno va de acuerdo a la frecuencia que esté vibrando en ese momento su conciencia, algo así. Sí. Ok, Carlos. El rol que juega la conciencia en los reinos genera que primero tienes que identificarte como el yo para poder acceder a identificar lo demás. Como si no tienes conciencia del yo, no puedes identificar las demás dimensiones cualquiera que existan alrededor o siendo consciente o inconsciente. Y se muestra algo así como para mostrarme un ejemplo en ese movimiento. Es como un ser humano que pierde el conocimiento de sí mismo, por decirlo así, una persona que tiene Alzheimer o otro que se vuelve loco. Se ven estas dos personas que se desconectan con su conciencia porque dejan de saber quiénes son. El no saber quiénes son ellos implica conocimiento, experiencia previas, personas que olvidan hijos, familias y ellos mismos. En el momento que hay una desconexión de todo, de quiénes son ellos, como la conciencia que les da el sentido de existencia y el propósito o el búsqueda de su camino, al momento de ser anulado, su sinapsis queda anulada, solamente quedan conexiones de función corporal física para su funcionamiento corporal. Pero si no tiene esa conexión conciencial, como el loco que pierde el conciencia de quién es y que divaga en búsqueda de quién es porque su conexión del yo no tiene más conciencia de quién es y quiere ser esto, piensa que es aquello, y la conciencia del yo desaparece. Entonces, la conexión con las cosas de los reinos que existen alrededor de él es cuando la persona sabe quién es, entonces empieza a tener la conexión para afectar de manera correcta o beneficiosa a lo que es las demás dimensiones físicas de los reinos, animal, vegetal o mineral. Y él puede conectarse para, con su vibración, elevar o comunicarse o transmitir información entre ellos y generar la conexión del reino de la conciencia humana a los reinos que existen alrededor de él. Y es un despliegue de información como cuando alguien, por decirlo así, ve a otra persona que se conecta, que sabe su objetivo, lo que tiene que vino a hacer a este mundo y se conecta con los demás reinos y se genera un vínculo entre ellos y todo camina en un orden y va hacia un orden, hacia una dirección, elevando y transmitiendo información mutua, muy identificado con todas las cosas que están alrededor y un propósito elevado cuando los otros están totalmente desconectados del yo, de la conciencia. Ok, perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta que va también relacionada a esto para los dos, que es el tema de cómo se diferencia la conciencia humana de otras conciencias colectivas o individuales, como las de los animales, las plantas o de seres sutiles, digamos. Carlos, ¿qué percibes de esta información?
La conexión, otra vez cuando decías, otra vez se ponía la conexión, cuando eres la persona tiene la conciencia, o sea, el yo, la conciencia del yo, identificado tal cual es su propósito, entonces hay una conexión con todos los demás am, niveles energéticos que se generan alrededor de los campos, de los cuerpos animales, vegetales o minerales, y genera una cohesión, otra vez como si formaran parte de él y él de ellos. En el momento que se genera esa conexión, todo funciona y vibra en una misma función. Ahora, todo lo mineral y lo vegetal y lo animal es como si trabajaran cuando el objetivo de la conciencia humana al unirse, como que todo trabaja para la conciencia humana, como si todo fuera creado para que funcionara para ella, para el desenvolvimiento y el crecimiento de ella, de su evolución. Hablando de experiencias físicas y espirituales, como que todo le ayuda para lograr un propósito. Es una explosión de energía cuando se genera esta conexión. Si se conecta de esa forma, si no está conectado de la manera como una unión, entonces genera la destrucción. O sea, el ser que no sabe, la conciencia que no tiene la elevación de la conexión con los demás mundos, genera una destrucción hacia ellos y una afectación a ellos. El objetivo de que estar presentes es unirse con ellos, no destruirlos. La vibración de la persona es más baja que la de un animal cuando no está consciente, o la de un mineral o la de un vegetal, y genera sustracción de su energía y la aniquila. Contrario a la otra, es unirse y se elevan. Esa es la diferencia entre los dos reinos. Uno aniquila y destruye, como succionar para elevarse, pero de una manera errónea, y no lo hace en realidad, sino que se estanca. Y el otro, que sí está conectado correctamente, eleva todos los reinos y se eleva a sí mismo, en una comunión conjunta. A la misma manera que cuando se conjunta con los reinos, los otros reinos que existen, se crea una conexión con el universo. Uh-huh. Y toda esa conexión del universo también forma ser como si fuera un campo energético dentro del ser humano y de los animales. Como algo, se ve una luz maravillosa que fluye cuando están conectados, haciendo una unidad. Ok, a ver, y en relación a esto que decís, ¿qué rol jugamos nosotros ahí en relación de la convivencia con estas otras conciencias de estos otros reinos, digamos? ¿Cómo lo ves en estas dos postulaciones que pusiste? La destructiva y la más cooperativa, digamos. Cuando están construyendo los dos, el objetivo de es que hay un objetivo, pues en realidad hay un solo objetivo. Y lo que se muestra aquí es que esta persona que está conectado correctamente, el objetivo de él es la experiencia, la información de la experiencia y la elevación a otras dimensiones. Uh-huh. Y también es la unión junto con ellos, o sea que se elevan juntos todos. Uh-huh. Es como el objetivo número uno es que la persona se eleve y eleve a los demás al unirse a ellos. Pero cuando es destructivo, primeramente no ayuda a nadie, a ningún otro reino que existente, sino lo contrario, lo destruye. Entonces no hay una elevación porque él no sabe, o este ser desconectado totalmente, lo único que ve es absorber, es como un depredador sin detención, como si fuera solamente algo que viene a consumir y a destruir. No tiene el sentido de elevación, de unión, nada, simplemente viene a destruir, a devorar todo, a destruir. O sea, no hay una... Ajá. Este tipo de ser vendríamos a ser nosotros como conciencia colectiva ahora humano de este presente, porque teniendo en cuenta la depredación que estamos haciendo hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia el reino mineral y hacia todo lo que nos rodea, podríamos ubicarnos tranquilamente dentro de ese sí, aspecto, digamos. Definitivamente, y todo eso es como una influencia, ¿sí? Es como que es el ritmo, ¿sí? de la dimensión y de otras dimensiones, pero este otro ser consciente viene a rectificar o a corregir o a restaurar todo este daño. Pues estos pocos pueden ayudar a reconstruir demasiado daño que han creado estos otros. O sea que dentro de esta misma humanidad, digámosle así, existe una diferencia marcada entre estos dos aspectos, digamos.
definitivamente es una diferencia de una energía, de su campo energético, de la conexión con el universo, de una expansión grande, y la otra es restrictiva, destructiva, afectiva y consumista de una manera muy fuerte. ¿Y en porcentajes, cómo la ves a cada uno? No, hay, ¿Cuál predomina? ¿La no, destructiva? definitivamente la destructiva está, Ajá. digamos, como en el 90%. Ok, bien. Olga, ¿qué percibes de esta información? Si Bueno, querés te repito la pregunta. tu pregunta anterior fue De cuál sobre era la diferencia entre la conciencia humana y otras conciencias colectivas o individuales, como animales, seres sutiles, plantas. los conectores concienciales. Es como un radar neurológico que tiene el cuerpo humano conectado con su alma. Dependiendo el tipo de alma de cada persona que está en los cuerpos, es la capacidad que tiene de radar neurológico, por decir así. Nosotros ahorita mismo estamos, yo y Carlos, estamos en una conexión de radar más elevado, porque podemos ver, por ejemplo, también, te voy a dar ejemplos porque así me está llegando. Decías cómo se puede uno conectar en la conciencia con animales, con otros seres de aquí. Depende nuestro nivel que estemos alcanzando neurológico, es como un radar de conciencia. Podemos conectar y podemos hablar con los animales. Mientras nosotros no desarrollamos esos estados de conciencia y conectarnos con el yo, como dice Carlos, está dormido, nuestro radar está chiquito, pero tenemos la capacidad de expandir ese radar para conectar con las demás conciencias. Cuando uno lo expande, uno puede comunicarse telepáticamente con los animales, con las entidades, con el universo. Y dependiendo de nuestra capacidad de conexión a la conciencia, podemos conectar con los otros seres, dependiendo a los niveles que uno va desarrollando. Ok, a ver, estos niveles de conciencia, vamos a investigar un poco por ahí estos niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia, ¿uno los va desarrollando progresivamente o también puede ir decayendo estos niveles? O sea, experiencias traumatizantes que hagan que las personas se vayan limitando más a través de creencias, de programaciones, y vayan cercando o limitando esta conciencia a que se siga expandiendo y por ahí se termine hasta contrayendo más. ¿Puede venir por ahí también? Esta pregunta va para los dos. ¿Cómo lo ves, Olga? Esto depende del alma de la persona. El alma de la persona, lo que estoy viendo, es que viene de diferentes lugares fuera del universo, fuera de la Tierra, perdón, de este planeta. Sí. Entonces, esta alma tiene varios conocimientos y varios niveles, porque viene de diferentes partes. Eso implica mucho cuando uno reencarna en la Tierra, aquí. Sí. Y de dónde viene, es el lugar de donde uno viene. Viene con esas capacidades, con esa entrega, con ese enfoque, de experiencia en la Tierra. Como dices tú, aquí a veces en la Tierra los problemas, o uno se puede hundir más, sí, puedes perder el enfoque y la conexión con tu alma y hacerle más caso a lo que es el cuerpo físico, que ahí inclina pues todos los vicios, las adicciones, y eso hace que tú te ciegues más, te hundas más. Ok, ok, bien. O sea, decir como vos como conciencia ya más elevada, encarnás en un cuerpo físico, que por ahí por las limitaciones del contexto histórico, de tu entorno, de lo que sea, entres en un retroceso de conciencia, digamos. ¿Puedes darse ese caso también, en base a lo Claro que me que decís? sí, que no despiertes. Ok. Que se te olvida, o sea, no le haces caso a tu sensibilidad, no hacerle caso a la percepción, a la intuición. Cuando no le haces caso a eso, los matas, los cierras, los bloqueas y empiezas a actuar conforme tu lado racional de tu mente y no pierdes la conexión. Ok. Carlos, ¿vos qué perspectiva tenés de esta información?
Cuando hice la pregunta, lo primero que vi fue de la emanación de el alma, ¿sí? Donde se fue creada, Sí. con una dimensión o un resplandor de energía demasiado grande. Y esa fue como generar otra dimensión cuando, ¡fum!, cambia, es como si hiciera una contracción y cambia de dimensión. Y luego hace una segunda contracción y cambia de dimensión. Y hace otra contracción y cambia de dimensión, hasta que llega a la Tierra. Cuando llega a la Tierra ha pasado por diferentes etapas. Y cuando llega a la Tierra, trae toda esa información de todas las dimensiones las cuales ha atravesado o pasado por ellas, pero toda su grandeza ha sido contraída para que entre a esta dimensión, a este mundo de tercera dimensión. Ujú. Y esa capacidad que tiene está dentro, que puede alcanzar todas esas conexiones hasta llegar otra vez, no porque no las tenga, sino porque están contraídas, como dijo Olga, como si fueran capas de cáscaras o de una cebolla, que están cubiertas una hacia otra, pero tiene toda esa capacidad. Y cuando está aquí en la Tierra puede volver a conectar a todas esas dimensiones y tener las experiencias de todas ellas, más su esencia, que es la que está en el infinito. Y aquí en la Tierra también Sí. puede contraerse o contraerse a través de lo que estaba mencionando Olga, ¿no? Las adicciones, el no poner atención a esas cosas. Es como si se fuera contrayendo aún más dentro de una dimensión. Si te contraes es para ir totalmente con toda tu esencia hacia otra dimensión, no que te retenga o que te sofoque esa dimensión, la cual no te deja ni avanzar hacia a la conexión primaria o descender para experimentar otra, sino que hay una retención, como si se pusiera un bloqueo y no hay conexión de ningún lado. Ok, a ver, en ese sentido que decís lo de que está todo comprimido y tenemos acceso a todas estas otras capas o niveles, podría decirse que en cada una de estas capas está contenida o guardada información, como por ejemplo capacidades que tenemos, como telepatía, telequinesis, clarividencia, todo eso, ¿no? Correcto, correcto. Ok. Bien, a ver, hay algo que me interesa investigar respecto de la relación de la conciencia con las emociones. Esta pregunta va para los dos. ¿Qué relación perciben que tienen las emociones con la conciencia? Carlos. Las emociones se generan dentro del plexo solar o se ven ahí, lo percibo de ahí que se genera la emoción. Esa emoción genera una voluntad, la voluntad fluye a través de la sangre por todos los órganos, claro que lo bombea al corazón y llena los órganos, todos los órganos, los cuales generan una combustión química que generan ese deseo de hacer y prepara el corazón, prepara la mente, prepara los órganos internos, los músculos, los huesos para realizar esa acción que tiene. Cuando se realiza esa acción, entonces se genera esa acción al generarse se impregna como en la conciencia. Después, o sea, el sentir, la emoción genera como el motor, la gasolina, para que se genere una acción y esa acción se impregna en lo que es la conciencia. En el momento que se lleva a cabo, entonces la conciencia retiene la experiencia y ahí se genera ya una información más de una experiencia, la cual se retiene en la conciencia. Ok, a ver, pero también las emociones están ligadas al tipo de conciencia del individuo. O sea, sí. Y la conciencia, como dijimos antes, está ligada a lo que es el nivel frecuencial también de la persona. Sí. Ajá. O sea, que en base a esto yo puedo hacer un razonamiento directo ahí de un estudio, por ejemplo, que hizo el doctor, no sé si es doctor, es un investigador, David Hutkin, que él lo que hizo fue hacer un mapeo de los niveles de conciencia o de niveles de emociones, digamos, en base a la frecuencia. Y fue haciendo un diagrama de menor a mayor, que iba del menor de todos, que era la vergüenza, hasta el mayor de todos, que era la iluminación, creo. Bueno, en ese sentido, cada
cada nivel frecuencial más bajo iba representando las emociones más densas. Claro. Y los niveles más altos, las emociones más sutiles. Elevadas, sí. Sí. En ese sentido, una persona de conciencia más elevada no tendería a caer en estos estados de emociones o estancamientos emocionales que te lleven a decaer, digamos, en estas frecuencias bajas. Claro. ¿Cómo relacionás en ese sentido, en base a lo que te estoy contando? Sí, es un ciclo, ¿sí? Cuando la conciencia tiene ciertas experiencias o información que ha recibido, esa misma conciencia genera, por la vibración que tiene, las experiencias que ha tenido, esa misma conciencia genera esas emociones, esos sentimientos, los cuales nuevamente fluyen y vuelven a generar otra información, ya sea más densa o igual de densa, porque se genera dentro de la conciencia la búsqueda de la continuidad de ese ciclo que es continuo, que no repite, ¿no? Conciencias, sentimientos, fluir, otra experiencia, otra vez, nuevamente, pero porque están dentro de una misma frecuencia, dentro de una misma vibración, la cual busca o genera ese tipo de sentimientos. Entonces se genera como un ciclo. Pero la persona que está dentro de una frecuencia más elevada, obviamente, también esa frecuencia elevada es atraída por una experiencia. Y esa experiencia que la conciencia genera una emoción, la cual la emoción que genera es una elevación. Y entonces va generando elevaciones, va generando elevaciones, va generando elevaciones. Entonces sí, todo depende, claro, de la frecuencia, pero de las experiencias que genera la conciencia. Por decirte, cuando una persona está conectada con el sentido de la evolución o de tener un conciencia espiritual, que viene un destello de luz, de que el alma quiere, de que la conciencia quiere elevarse, ¿sí? Quiere alcanzar otro. Esa genera una cierta vibración que la eleva más de lo que estaba previamente. Esa conciencia recibe esa vibración y genera una emoción, la cual le va a ayudar a empezar a elevarse, a empujar. Entonces, la conciencia genera, por la vibración, esa emoción que es más elevada a las previas, que le genera una elevación. El momento que se eleva, empieza a fluir con otro tipo de energía, de vibración y de sentimiento que lo va elevando y no cae en otros sentimientos bajos, más que están más bajos, o no son atraídos hacia ella, ¿sí? Por decirlo así. Si dos personas, una que está están enfrentando una misma situación, una persona con una frecuencia más elevada que otra, se pueden enfrentarse a una misma situación, y una que está de baja vibración va a ser muy afectada, mientras que la otra no es afectada. Y por un ejemplo, para que se entienda esto, diríamos que dos personas que se enfrentan a una infección o a un virus, vamos a decirle gripa, y dos personas se presenta el virus a esas dos personas, una se enferma y la otra no. ¿Por qué? Porque la otra tiene su sistema inmunológico más debilitado y la otra lo tiene más fuerte. Entonces, la que tiene el sistema inmunológico más fuerte no es afectada por ese virus, sino que lo sobrepone. Quizás entra, pero rápidamente lo canaliza y lo destruye. La otra no, la otra lo recibe, lo acepta y lo contamina su cuerpo, lo enferma y lo tira a la cama. Así, la emoción que viene al cuerpo cuando una persona está en esa elevación de la conciencia vibratoria alta, puede venir la emoción, pero también no afectarla. Entra, la procesa y no afecta. Entonces sí, depende demasiado en el estado en el cual se encuentra para que no sea afectado y por lo contrario continúe en esa continuidad de elevación. Ok, bien. Olga, ¿vos qué percibís de esta información? Bueno, las emociones es un programa que han instalado en el ser humano conectado con el cerebro izquierdo, racional, para debilitar al ser humano, para que se decaiga con todos los acontecimientos que acontecen aquí en la Tierra, para que no conecte con su conciencia. Es un distractor para el ser humano. Cuando tú logras dominar tus emociones, cuando haces un wake up, un despertamiento al sufrimiento, es porque tu alma te está empujando que uses tu intuición, tu conexión interior. Y es cuando, a través también de haber pasado mucho dolor, uno puede reaccionar, porque es el alma el que te está avisando. Reacciona, compara,
esto no es lo que hay para ti. Y cuando uno tiene un poquito de como quien dice, como que le cae un poquito esta reflexión, empieza a voltear uno y empieza uno a estar en contra de la sociedad emocional y de todos los paradigmas que trae la política y todo lo que nos envuelve a nuestro alrededor, y es cuando te empiezas a dar cuenta el otro lado de la moneda y empiezas a buscar información. Pero en sí, poder dominar tus emociones es lo que te va a conectar a la conciencia, porque las emociones son un distractor del ser humano para conectar con tu yo interior. Ok, bien, en base a lo que decís, vamos viendo una experiencia en particular. Por ejemplo, vos mencionaste recién el dolor. Cuando una persona experimenta por primera vez un dolor en particular, lo recibe de una manera. Después, cuando tiene una experiencia posterior a algo que ya experimentó previamente, ya eso lo toma con mucho más cuidado. Ya hay otros aspectos de emociones que se involucran, como el miedo a volver a repetir esa experiencia y otros... No. Tú me estás hablando del miedo. No, yo me refiero, por ejemplo, una persona regular sufre problemas de familia, sí. Busca ayuda. ¿A qué se va a buscar ayuda? A la religión, ajá, ¿verdad? O se mete a la religión. Ahí sigue siendo golpeada por los paradigmas de una religión. Se mueve a otra religión porque él quiere un escape. Entonces ahí se mueve a otro. Entonces llega a que se está moviendo buscando una salida, y cae y busca otra cosa y vuelve a caer y le vuelven a lastimar. Llega un momento en que esa persona dice, bueno, pues si no sirve ni las relaciones familiares, ni la política, ni la religión, o sea, ¿dónde está la verdad? Y ahí es donde está la question mark, ¿sí? Y es sí, donde él se sienta, se serena y empieza a buscar a su interior, por fin. Porque en el interior de uno es donde están todas las respuestas. Ok, bueno, iba ahí justamente, no dejaste cerrar la idea. Perdón, a ver, yo lo veo así, mira, yo lo veo en 3 etapas. Cuando uno experimenta por primera vez la emoción, que lo hizo decaer en frecuencia, digamos, como un dolor grande. Después, cuando uno vuelve a repetir esa experiencia, que ya por ahí no le duele tanto, porque ya está más preparado, y después la tercera etapa sería cuando trasciende esa emoción y cuando ya no le afecta. Esta transición, quería que observes cómo se da cuando empieza a hacerse consciente de esta emoción y empieza a trascenderla. ¿Cómo va experimentando esto la conciencia? ¿Cómo se va expandiendo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí, la emoción del dolor no se trasciende hasta que no tienes un alto contenido de conciencia. Cuando estás en el trayecto de quitar bloqueos emocionales, todavía se van a sentir, hasta que ya estés en un nivel de entendimiento en la materia y en la conciencia, donde tú ya vas a poder liberar ese dolor, pero se necesita mucho trabajo y mucho conocimiento de uno mismo para estar a ese nivel. Ok, bien. A ver, vamos con otra pregunta. A ver, quiero que observemos, ahí vamos a ir dividiendo ahora en diferentes ejercicios para cada uno. Quiero que, Olga, vos observes lo que es la conciencia con relación a los sueños, y vos, Carlos, con relación a los estados meditativos o, por ejemplo, ahora, en un estado de hipnosis. ¿Cómo se va manifestando la conciencia en estos estados alterados, digamos, de percepción? Olga, ¿qué percibís de la conciencia en los sueños? ¿Cómo se manifiesta? Los sueños son como energías mentales, dependiendo de lo que la persona está viviendo. Y la diferencia entre una persona consciente y no consciente en sueños, como es tu pregunta, es que los sueños en una persona que no está consciente vienen como encriptados en símbolos, en una manera simbólica,
en una manera muy enredada de entender que tiene que buscar los significados del sueño. A una persona consciente, bien despierta, los sueños son más entendibles. O sea, muestran lo que es, como es. Y la persona que no está consciente, los sueños son muy enredados con símbolos, no están descifrados. Ok, y puede prestarse más a la manipulación también, ¿no? A la manipulación, sí, a la manipulación, y uno empieza, por ejemplo, el que no está consciente los empieza a resolver como son, como ella los ve, por decir así. Si le muestran, qué sé yo, un caballo o una estrella, en vez de esa persona buscar y meterse a ver qué es lo que me quieren mostrar, ella lo relaciona, es un caballo, una estrella, muy racional, lo resuelven como muy racional. En cambio, una persona consciente ya no se le muestra ni el caballo ni la estrella, se le muestra lo que es, lo que significa. Eso es lo que veo. Ok, y nuestra esencia, ¿cómo la conciencia de nuestra esencia? A ver, porque yo lo entiendo de esta manera. O sea, está la conciencia de nuestra esencia y está nuestra conciencia, digamos, física. ¿Cómo es, en base a esto que decís, la contaminación mental que tenemos que va produciendo todos estos sueños, cómo se integran estas dos conciencias para ir unificando una misma conciencia, digamos, que es lo que procesamos nosotros al despertarnos y al acordarnos del sueño, digamos? Es el trayecto de los bloqueos que tenga cada persona. O sea, entre más bloqueos haya, menos te recuerdas. Pero ahora me hablas del alma, el alma es la conciencia. A ver, ¿no tenemos como distintos niveles de conciencia? O sea, diferentes conciencias dentro de un mismo ser. No somos como, así como dijimos, múltiples capas de cebolla también. A ver, hay Claro casos, que sí. hay Claro casos que sí. donde el alma deja el cuerpo y el cuerpo es consciente de sí mismo, o sea que son dos conciencias. Están los casos de los Walking que dejan su cuerpo. Estás hablando del espíritu. El cuerpo tiene espíritu y tiene alma. Y Todo el conocimiento está en el alma. Es como donde guardas todas tus conciencias, toda tu información. Entonces los Walking nomás tienen espíritu. Ok, bien. Sí. Y lo que les entra cuando el alma se retira del Walking, sí, lo que entra son animales, son seres de otra... Al cuerpo no son de la tierra. Entran al cuerpo y empiezan a dominar el cuerpo, a vivir ahí. O sea, ese cuerpo no puede estar sin estar siendo ocupado por un alma. Pero si tú miras el mundo espiritual, hay miles y millones de entidades que quieren los cuerpos humanos. Entonces, cuando hay uno vacío, pues ahí le llegan 2, 3 animales a un cuerpo vacío. Inclusive los que tienen alma también se pegan las entidades cuando les das entrada. Ok, ahí ya vamos a ir con el tema de las entidades. Bueno, a ver, Carlos, ¿qué percibiste acerca de las meditaciones y la hipnosis? Quisiera decirte algo que a mí me vino cuando Olga estaba diciendo acerca de la persona que se conectaba buscando las religiones, porque la religión y la familia, la política, y no encontraba solución. A mí me vino así como lo que ella había visto, y parecía a mí un señor, vamos a decirlo así, en vez de ver como la búsqueda de la religión, una persona adicta, ¿sí? Que es lo mismo que una persona que busca estar ahí tocando la emoción o la sensación de la religión o la política o cosas así. Se veía una persona que estaba adicta
y que cuando están en ese estado de adicción, aunque las personas, aunque les digan que eso es malo, pues no lo dejan porque su conciencia está bloqueada, no pueden elevarse. Y entonces, aunque la misma, vamos a decirle a uno fumador que tiene ahí en la caja de cigarros que esto puede causar cáncer o que causa cáncer, no les importa y pueden caer en enfermedad y dicen, bueno, de algo me voy a enfermar y vuelven y fuman, ¿no? Entonces, la adicción hace un bloqueo y en el momento que ellos entienden que la adicción es porque algo les hace falta y que no se los va a dar el cigarro, como la gente que vio a Olga o lo que se le mostró a ella con la religión, que no les van a dar lo que a ellos les hace falta, y entonces generan ahí un rompimiento donde entienden que no van a recibir lo que están buscando a través de lo que están recibiendo. Es cuando se genera la apertura para que la conciencia pueda tocar con algo superior, elevarse y empezar a recibir información que les pueda causar el rompimiento de esas impediciones que no le permiten generar esa conexión. A ver, yo lo estaba diciendo así. Más allá de la conciencia que pueda tener o no esta persona, porque la persona puede ir a un psicólogo, puede ir a una sesión de hipnosis, y vos le podés decir toda la problemática, la raíz de su problema, lo que tiene que cambiar, los hábitos que tiene que dejar, y todo, pero aún así, como dice grande en la etiqueta de la caja de cigarros que causa cáncer y todo eso, pero uno lo sigue haciendo, más allá de ser consciente o no. Por ahí creo que también va un poco por lo que es la química del cerebro, ¿no? De cómo esas conexiones ya están tan fuertes, reforzadas, que es muy difícil romper con esos ciclos energéticos, porque ya hay ligaduras ahí muy afianzadas, muy arraigadas. ¿Puede ser así o cómo lo ves? Sí, así se ve eso, como que está muy arraigado y es una programación de experiencia, de sentir lo que siente y lo quiere suplir con lo que le necesita en realidad. Entonces, si se ve esa repetición y no sucede, o sea, lo bloquea, sí, está bloqueado. Por eso tiene que venir de muy interior, de sí mismo, para que pueda salir de eso con la conciencia. O sea, romper todo eso. Pero claro, eso está también toda esta generación de dopamina que se genera por ciertos estímulos que va recibiendo del exterior, y eso es difícil suplirlo, digamos, como para de un día para el otro dejar ese vicio o dejar ese hábito que uno mantiene, que por ahí no es beneficioso, ¿no? Claro, y es ahí donde decía ahora que necesitaba mucho trabajo, porque ese es el esfuerzo de la conciencia de transformación que lleva un largo periodo para transformar ese cambio que tiene que suceder. Pero sí sucede en demasiadas personas a través de conectarse superior a un nivel de búsqueda interior que en realidad le va a dar lo que estaba necesitando y no algo que creía que se lo iba a dar algo del exterior, sino que dentro de él está ahí la solución, como lo vio ella. Ahora, en referencia a lo que dijiste de la hipnosis y los estados meditativos, en el momento que entra la persona en hipnosis o en meditación, el cerebro izquierdo, el lado izquierdo, baja su densidad de pulsación energética, o sea, el raciocinio se disminuye al mínimo. Cuando se disminuye el raciocinio al mínimo, entonces la conexión con la esencia, con lo trascendental, con los niveles superiores de conciencia, con la elevación, con el alma. Entonces la conciencia genera una conexión, no con el lado que lo lleva al raciocinio, a la lógica, la baja y entonces pone toda la atención a lo que es lo espiritual y genera esa conexión con los mundos o con las experiencias de las dimensiones cuales ha tenido, y entonces es ahí donde puede obtener toda la información de quién es, qué ha vivido, de dónde vino y qué es, cómo desarrollar toda su capacidad en este mundo. Entonces la meditación, como la hipnosis, genera la conexión a todo lo que es en sí el mismo, el yo, hasta lo más sublime de él, lo más alto, cuando entras en meditación o cuando entras en una hipnosis, que es dominar el lado raciocinio y lo
mengua al mínimo. Cuando está menguado al mínimo, entonces es cuando la persona puede conectar y elevarse. Mientras el raciocinio esté dominando, el pensamiento de la lógica y del razonamiento esté ahí, el alma, la conexión con lo superior no sucede. Entonces hay una hipnosis de conciencia superior y el cerebro se ilumina del lado derecho y abarca su iluminación como si envolviera el lado izquierdo, y entonces genera esa conexión de entendimiento y le transmite al lado izquierdo esa conexión que va de esa información que le va menguando la información obtenida por las experiencias en la tercera dimensión de lógica o de razón que quiere dominar, y entonces se vuelve menos lógico y más intuitivo y genera esa conexión de ver más allá, de que los sentidos se van abriendo, el verdadero ver, la verdadera percepción, porque los ojos son una imitación de lo real. O sea, la visión de lo que vemos con los ojos carnales o con los ojos de carne es una imitación a la capacidad de ver sin ellos. Y los brazos y los pies, el sentido, el tacto, todo es una imitación a lo que en realidad es el alma. Y se viene como cuando un bebé está en el vientre de su madre, que puede ver, escuchar, sentir, oír las palabras de mamá, de papá, sentir las emociones de mamá y papá, palpar alrededor de sí mismo dónde se encuentra, y puede tener todos los sentidos activos sin usarlos. Cuando nace, se crean los sentidos que él creó para utilizarlos en este mundo físico, pero en realidad ya estaban previamente. Entonces, en la hipnosis y en la meditación se dejan de utilizar los sentidos que son en el cuerpo físico y se activan los que estaban creados o los que son reales antes de nacer. Y por eso es que puedes ir más allá, puedes ver, conectarte a lo que es la esencia y ver, tocar, palpar, saborear, oler, sentir lo que es real y no lo que la tercera dimensión te manifiesta. Ok, en base a eso que decís, sí, lo que es la parte científica dice que cada hemisferio responde a una conciencia individual, digamos, que uno está más asociada, como digo, a la lógica, al razonamiento, que sería más lo que está conectado con la conciencia física egoica, digamos, y después con la conciencia espiritual más la parte derecha, como haces mención. A ver, en base a esto, quiero saber, observen los dos, cómo se trabaja con el control mental y las programaciones sobre la conciencia, cómo van influyendo. Carlos, vos fíjate, respecto a todo lo que es la manipulación que recibimos en nuestro día a día con todo lo que son las películas, la música, con todo ese entorno, y vos solo fíjate en relación a lo que es la manipulación que se da en relación a entidades de todo lo que es control mental sobre las conciencias, digamos, para ir limitándolas. Carlos, a ver qué información te llega de eso. Fíjate, cuando estabas pronunciando eso, todo lo que es los medios de comunicación controlados por esos, en realidad son controlados por las entidades para generar un comportamiento colectivo hacia los demás, hacia las personas. Este comportamiento colectivo tiene un fin obviamente beneficioso para estas entidades. No es que es beneficioso para la persona es una ilusión de beneficio. No, en realidad no le beneficia nada, sino lo consume, le sustrae energía, y todo es para el beneficio de las entidades. Eso es para manipular, controlar, dirigir hacia el propósito que tienen todas y cada una de las entidades que controlan y manipulan todo este mundo creado, y obviamente es tener a la gente bajo control. Miedos, ¿sí? Esos miedos que generan en las personas el no avanzar, el bloquearles, que no desarrollen sus capacidades, el no confiar en sí mismas,
en no confiar en en tu intuición, en confiar en el protector, un protector de gobierno, a un sistema judicial creado también por ellos, un control de lo que es la moralidad, que también es generado por ellos. Todo lo que es cultura se ve que está controlado por una entidad, y la entidad, dependiendo en el país que se encuentra, genera cierta cultura, y la cultura genera cierta moralidad. Entonces las entidades controlan las culturas, la forma de pensar, la forma de dirigirse en cada país, dependiendo de la entidad que gobierna. Y es transmitida toda, no solamente por, obviamente, de persona a persona por el habla, sino que utilizan estos medios de comunicación para tener un control en cada lugar. Así, todo el mundo tiene cierta cultura controlado por estas entidades, las cuales el objetivo principal es tener sometidas al mundo entero y sustraer energía de ellos. Obviamente todo es controlado o manejado a través de la información, esa información que entra por otra vez el cuerpo, la cual el cuerpo es como un receptor de lo que está en el mundo tercera dimensión, ¿sí? Recibe la información que está, la lengua recibe la información del sabor que se le presenta en el mundo tridimensional. Los ojos ven la información que se recibe, los oídos reciben. Entonces lo que tenemos en nuestro cuerpo, el tacto por el sistema nervioso, todo eso recibe información de lo que existe en este mundo, y toda esa información fluye hacia el cerebro con una combustión química y que se desarrolla dentro de la hipnosis cerebral, y entonces genera ese comportamiento, esos bloqueos y esa forma de vivir de acuerdo a esas entidades que son controladoras. En cambio, la persona que no es controlada por esto, entonces utiliza lo que son no solamente las cosas de sus sentidos como para recibir información de ellos, sino que verdaderos sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, esos sentidos unidos, que muchos lo conocen como el sexto sentido, pero es la unión de todos ellos en un nivel diferente, en el nivel espiritual, digamos, o fuera de lo que es físico. Toda esta energía le da el despertar. Esto no es real, esto es un control, esto no se necesita. Entonces, esta verdadera visión la quieren controlar a través de toda esta información por todas las entidades que gobiernan el mundo. Ok, bien. ¿Vos, Olga, qué información te llegó al respecto del tema? Estuvo llegando muchísima información. Te voy a decir lo que me llegó. Uh-huh. Tu pregunta fue sobre las entidades y la conciencia del ser humano. Uh-huh. Las entidades tienen algo a su favor, que ellos son energías densas, y ellos pueden ver nuestras energías, cómo está el sistema emocional, dónde están nuestras debilidades, porque ellos son energía, y como energía nos ven como energías, a diferencia que nosotros no los podemos ver. Un ser normal no los puede ver, ellos sí nos ven. Ellos son de la cuarta dimensión caída. Mira, me estaba llegando que ellos eran de una dimensión que cayó en otras eras atrás. Por eso ahora en la actualidad se dice que se va a pasar de la tercera a la quinta, porque la cuarta está caída, es donde están todas las entidades que están aquí en la Tierra, y ellos, como son energías densas, nos miran a nosotros, al ser humano, con toda su energía, y son atraídos por todos los sufrimientos y todo lo que trae el ser humano en las emociones. Al vernos también a nosotros, energías densas, ellos tienden a acomodarse ahí, a alimentarse de nuestras energías densas, porque son jaladas, son atraídas por nosotros. O sea, nosotros los atraemos a ellos por nuestras energías densas emocionales. Ellas se instalan en el cuerpo humano con una energía para estar absorbiendo, y como eso a ellos los alimenta, los hace sentir bien, persuadicen al ser humano a que siga cometiendo
o cayendo de la misma manera en las mismas situaciones, para que esa energía densa que está en nosotros, seguirse en ellos alimentando. Y ellos mueven estrategias para que el ser humano siempre esté en un mismo rol de caer en lo mismo, o que no salga a conciencia, que no se mire a sí mismo. Te están poniendo trabas, bloqueos, para que uno mismo no despierte y no los pueda ver. Ok, perfecto. Bien, en relación a esto de las entidades, a ver, muchas veces nosotros vamos creando también estas entidades con nuestro poder de manifestación y con nuestra ignorancia respecto a la creación de egregores que vamos manifestando a veces. Estos egregores llegan a tener conciencia, digamos, de sí mismos. ¿Cómo se da esta creación de una conciencia de manera inconsciente que hacemos nosotros? Observen los dos respecto de esa información. ¿Qué podés percibir, Olga? Los egregores son energías que emanan a la población. Es como el humo de una energía en cada población. A la par que veo que cada población es dirigida por entidades con más jerarquía o más elevadas, más grandes, y ciertas poblaciones son manifestadas por egrégoras que se forman a través de la población, que son manejadas por entidades o que son recíprocas, o sea que son, por decir así, la pobreza es una energía densa de cada persona, no poder hacer dinero, o sea, la mentalidad de la persona está muy caída. Entonces, este egregora, por ejemplo, de pobreza, va alimentando una zona, y eso se hace una egregora. Todas esas energías de pobreza se va haciendo una egregora de pobreza en esa población. Y esa energía oscura que está ahí no las deja progresar en esa zona. Cuando llega una persona, por decir, a esa zona donde esté esa egregora, tiende a estancarse, a no salir, porque esa población está bajo una egregora de pobreza. Igual puede ser una egregora de delincuencia, de violencia, o de cualquier egregora. Las egregoras son una energía negativa que emanan las personas. Al tiempo se va haciendo grande, y esa energía empieza a manejar esa población o esa zona. Ok, a ver, más allá de la creación de egregores por manifestaciones de conciencias colectivas, mi pregunta iba más apuntando hacia lo individual. Mira, te doy dos ejemplos y también de acá vamos a ver si por ahí todos los egregores son negativos o no. A ver, en relación a lo que es la persona que está sugestionada. Por ejemplo, esas personas que vienen a la sesión y dicen, creo que me hicieron un trabajo de brujería. Y ya, si no lo hicieron, ya empieza a manifestar esa idea y empieza a alimentar que hay algo ahí que le pone trabas para que no se dé sus cosas, y como que se empieza a manifestar un ente que él mismo crea, digamos. Esta creación, ¿cómo se da? Y te doy un ejemplo. En el Tíbet tenés los monjes tibetanos que tienen una práctica que hacen la de crear una entidad de protección que la llaman los tulpas. Estos tulpas, después de unos meses de ir trabajando, intencionando en que se cree, se manifiestan. Y una vez que se manifiestan, ya toman cierta fuerza, digamos, como para poder subsistir más tiempo, digamos, mientras se los siga alimentando. ¿Cómo percibís que se van creando estos seres por manifestaciones individuales? Bueno, esos no son egrégoras, esas son entidades, esos no son egrégoras. Lo que tú me decías de las personas que se empiezan a sugestionar, esos son programas mentales que tiene la persona. ¿Recordás que te dije que el ser humano es una partícula del universo con programas para tener una experiencia en la Tierra? Son programas mentales
y uno aquí en la Tierra se va llenando de más programas que lo limitan. Eso se van instalando como paquetes de energía en nuestro energía del cerebro alrededor, te van empezando a manejar tu sistema de pensamiento racional. Ok. A ver, hago un punto ahí. En base a esto que me decís entonces, nosotros al entrar en sesión con una de estas personas sugestionadas, podemos percibir a su sugestión, digamos, o a su proyección mental que él hace de una entidad que lo está acosando, como verlo como una entidad nosotros y creernos que es una entidad cuando realmente es una proyección mental de la persona que surge en base a sus programaciones. Claro, pero depende de la capacidad del telépata, depende de la capacidad si puede percibir o no. Eso ya es el nivel de conciencia o de desarrollo energético del telépata. Ok. Y en base al otro ejemplo que te di, el de los tulpas, que van creando estas manifestaciones también de estos seres. Esa es pura manipulación de un ser. Se va manipulando, va manipulando la creación que ellos les pone una creación, los mete a su mundo y les empieza a crear fantasías, o no sé, no deduzco eso porque no sé qué son los tulpas, pero me llega que son programas mentales. Ok, bien, bueno. Carlos, ¿vos qué perspectiva obtuviste de esta información? Yo estaba viendo dos formas de egregores, ¿sí? Una egregor que es como mental, que se genera colectivamente, que después controla, como decía Olga, cuando tienen una mentalidad de pobreza y cosas negativas, o sea, todo eso que se genera en las demás personas, como en México siempre se habla de una mentalidad de sometimiento por la conquista y siempre aflota el que no podemos hacer algo porque una vez fuimos conquistados y se genera ese sentido de, oh, sufrieron mucho, fue una batalla, o muchas muertes y esa mentalidad de un victimismo que al momento de salir adelante no pueden porque hay un egregor que controla la mentalidad del país. Ese podría decirse que es un egregor obviamente negativo, o que viene a destruir, o que se genera por las personas. Hay uno que tú mencionaste como lo individual, o que dijiste cómo se genera en lo individual. Hay una persona, a mí me parece una persona que tiene una necesidad y que busca la manera de cómo solucionar su necesidad, pero no tiene un atributo o en inglés decimos skills, en español se me va la palabra, pero es como una forma de desarrollar algo. Habilidades. Una habilidad, gracias, una habilidad de generar algo por sí mismo. Entonces él se genera a sí mismo algo vacío, es como, oh, por esto voy a hacer esto, y lo empieza a transmitir, lo empieza a decir a las personas, vamos a decir un ejemplo, vamos a salir de la pobreza o vamos a tener esto si nosotros decimos ciertos mantras, y generan, aunque no exista, pero empieza a transmitir esas palabras en los demás, y ellos empiezan a crear la energía que sale de sus palabras y el deseo que tienen en su corazón de salir de ese problema. Se genera una energía, como lo dijo Olga, como si fuera un humo que los envuelve. En el momento que los envuelve ese humo, obtiene autonomía, ¿sí? Obtiene autonomía que generan ellos como esa esperanza que es falsa, una esperanza falsa de que van a obtener algo. Y en ese momento que genera vamos a obtenerlo, ese deseo, el deseo genera autonomía. Entonces se energetiza del deseo de ellos para salir de algún lugar, pero cuando ellos ya lo toman como un hecho, les da la energía para que se haga autónomo de ellos, y entonces empieza a controlar a las demás personas, transmitiendo ese mantra, haciéndolo sentir como una falsa esperanza que va a suceder, y entonces genera un comportamiento.
Entonces se ve que uno generado por vicios o por programaciones o que se forman colectivamente por pobrezas o por sometimientos, victimismos y todo lo que se pueda llamar en baja frecuencia de ser dominado, y el otro por querer salir del dominio falsamente. Entonces generan, los dos son malos obviamente, pero uno se genera de una manera y otro se genera de otra, y los dos son egregor y cada quien toma una posesión. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo se manifiesta la conciencia en los diferentes reinos. Olga, fíjate vos el reino mineral. Quiero que observes cómo se manifiesta la conciencia en este reino, en los diferentes minerales, y cómo se manifiesta también la conciencia colectiva de esto. Y si es una conciencia más estática, digamos, que no evoluciona como la de otros reinos, por ejemplo. Y vos, Carlos, fíjate en lo que es la conciencia de los animales también, cómo se comporta de manera individual, grupal, y también haciendo una diferenciación de lo que son los diferentes grupos, ¿no? Como por ejemplo mamíferos, reptiles, peces, aves, insectos. ¿Cómo ves que se van manifestando en estos los diferentes tipos de conciencia? Carlos, decime. Mira, cuando estabas hablando de la separación de cómo se conecta, cómo se desarrolla su conciencia o se manifiesta, fíjate que es bien curioso cómo se manifestó esto, ¿sí? Hablaste de los animales que están sobre la tierra, los que están en el agua y los que están en el aire, ¿sí? Y entonces se ve como los reinos divididos en este concepto, decir que los animales que están sobre la tierra, los que se arrastran sobre ella, obtienen la conciencia de la tierra, o sea, la vibración de la tierra está en ellos, y cuando ellos se manejan por grupos, es por los que manejan cierta cantidad de conciencia de la tierra que solamente en grupos puede desarrollar. Cuando son más individuales, tienen como una cierta inteligencia y capacidad superior a los que se manejan en grupo, aunque puedan ser más fuertes, o aunque sean más fuertes que los que se manejan en individual, no necesitan la colectividad para poder desarrollar la conciencia con la cual se conectan, decirlo de esta forma. Una colectividad de, vamos a decirlo, de leones que se reúnen todos para salir adelante, su conciencia de sobrevivencia, a un conjunto de elefantes que son aún mayor, a un grupo de elefantes que son mucho más fuertes que ellos. Necesitan también la colectividad y se cree que son los elefantes aún mucho más inteligentes que ellos, que los animales depredadores. Aún así necesitan la colectividad para manifestar una conciencia colectiva y siendo inteligentes. En referencia a un ave, por decirlo así, a un cuervo que es muy inteligente y que no necesita la colectividad, que él solo puede salir, incluso estar solo y sobrevivir sin necesidad de ser parte de un colectivo y ser más pequeño y mucho más débil. Su conciencia de él se conecta con el aire, con los vientos, con la conexión que existe dentro de la energía que se mueve en el aire, una energía fluyente que envuelve el mundo entero, que eso le da la capacidad de tener una conciencia global, una información global, que por eso se maneja por los aires, porque puede conectarse en el mundo y tener el fluir del viento y ser autónomo en comparación a una manada, aunque hay otros que necesitan tener una colectividad para manifestar, pero esos que se manifiestan en colectividad, que son aves pequeñas, estos se dirigen en una manada o en un grupo de aves que están manifestando cómo fluye cierto movimiento energético en la tierra, por decirlo así, como el viento de un tornado o de un huracán, y ellos generan como la conciencia de esa fortaleza en grupo. Sin embargo, un cuervo, un águila, que no son animales de manadas, sino que se manejan por sí mismos, separados de las manadas, estos tienen la capacidad de generar la fuerza del viento, no concentrándola en un núcleo, sino haciéndola fluir. Su conciencia fluye con la información.
Sucede lo mismo en el mar, pero los seres que se conectan, los seres que viven en el mar, su conciencia está conectada al agua. El agua es su conexión sobre de ellos, y también hay manadas, ¿sí? y animales pequeños muy inteligentes, o otros no tan inteligentes pero fuertes, que ellos reciben la información a través del agua. Y curiosamente el agua se conecta más con el viento que con la tierra, porque es como que los dos se unen para sustentar la tierra, para alimentar a los animales de la tierra de una conciencia superior. Quiere decir que tanto el agua como el aire tienen una información no más grande, sino que se acopla para que la tierra reciba la información necesaria y que pueda fluir en su desarrollo y cumplir su objetivo. Entonces, los animales que están en el agua generan un fluir de conocimiento dentro de ellos, que recibe contacto con el aire, que recibe esa información del aire que fluye a través de la tierra. Y fíjate que lo veo cómo se conecta, y todos los mares o los océanos se conectan por toda la tierra, que es lo que más cubre como el aire, que fluye por toda la tierra, y la información como llega a un punto donde se conecta. Y mira que veo puntos de conexión de aire, como vamos a decirlo, ese triángulo de las Bermudas, ¿sí? Donde se hace una conexión, y esa información del agua y la tierra genera la conciencia de ciertos animales de ese lugar, que se mueven de diferente forma a los que se mueven, por decirlo así, en otro lado del océano. Y la conciencia de los animales está unido a lo que sucede en el agua, y el agua lo que le transmite a ellos, como el viento a los animales, y los animales transmiten a través de ellos la conciencia sobre la tierra. Y los de la tierra, los animales de la tierra, que reciben la conciencia de la tierra y su conciencia de ellos a través de todo lo que emana la energía de la tierra, y están conectados con ellos, y su conciencia transmite el comportamiento también de la tierra en estados donde hay más información, o donde hay menos fluir de información, pero que también existe. Y cada animal representa su conciencia conectado a la información que existe. Ok, a ver, en ese sentido, vos hiciste mención acerca de este triángulo de las Bermudas, que era un punto clave, digamos, de conexión entre estos tres aspectos, aire, tierra y agua, ¿no? Y donde se produce cierta anomalía ahí del comportamiento de la conciencia de los seres que están en esa zona específica. ¿Qué es lo que se da en esta zona? ¿Qué energía sentís que hay en esta zona que hace que se perciban de una manera diferente en conciencia estos seres que habitan ahí? Cuando veo esa unión de información entre el agua, el aire y donde está ese campo de tierra, o esa información de tierra, es como si fuera un canal de información que se extiende o se multiplica, y los animales que están ahí, que no están capacitados para recibir ese flujo de energía, generan una turbulencia en su comportamiento, por la información y la conexión energética a través de su conciencia de ellos, o de su esencia, y eso genera un comportamiento distorsionado de ellos mismos. No les trae un beneficio así, sino simplemente son los que pueden estar capacitados para estar en ese ambiente, aunque les genere un comportamiento distinto. Pueden canalizar a través de su comportamiento lo que está sucediendo en ese lugar, una turbación, un flujo de energía muy fuerte, y ellos reciben esa información que genera en ellos también esa falta o ese comportamiento diferente, pero están capacitados para recibirlo, pero su manifestación de comportamiento es lo que está sucediendo ahí, una aglomeración de información, de energía que se fluye, que se conecta entre ellos, y que genera, así como un huracán, que se concentra toda la información, así también ahí se concentra demasiada información que fluye y no puede ser retenida. Es una información energética muy fuerte, que se eleva el campo como si la energía del agua se energetizara a sí misma y genera una transmisión de información aún mayor. Es como si fuera una información del universo que entrase y se uniesen, y genera un puente para seguir recibiendo información y llenar la tierra de esa información. Y los animales que están ahí son los que reciben
o canalizan esa información con su conciencia, que están capacitados para eso, pero genera un comportamiento diferente. Ok, a ver, aparte de esta conexión agua, tierra y aire que surge ahí, ¿no hay algo más ahí? No sé, un vórtice energético, portales Sí, claro, dimensionales, sí. Algo que justifique más todas las anomalías que pasa ahí, porque también hay otro triángulo, el triángulo del dragón, que creo que queda cerca de Japón o China, que también presenta ciertas anomalías como y no sé, ¿también pasa lo mismo ahí en ese otro lado? Sí, y no solamente eso, o sea, dentro de ahí es como es lo que mencionaba, era como un portal, como una fuente energética, que ahora que estaba diciendo que había otros, los vi, pero había otros también que se generan en la Tierra, por decirlo así. Ah, ok. Hay un foco que se genera en México, que le llaman el foco tonal, y luego aparece lo que es en Brasil, otro foco tonal, y luego aparece otro en Europa, el foco tonal, y que genera un triángulo entre México, Brasil y Europa, y es un triángulo, pero son energías que se conectan como un vórtice de energía entre el universo, entre la Tierra, el aire. Y ese foco tonal abajo de esos focos tonales hay una corriente de agua, como agua subterránea, ríos de agua subterránea muy fuerte. Es como si fuera un flujo energético de agua, y el aire y la tierra se conectan ahí y se genera ese foco tonal también como un vórtice energético, pero también es como un portal. Tanto lo que está ahí en el Triángulo de Bermudas, como también en esos focos tonal que se genera un triángulo en el planeta a través de esas conexiones, precisamente por el flujo de energía que desemboca ahí. Ok, bien, perfecto. Voy con Olga. Mientras tanto, observa lo que es el reino vegetal. ¿Qué información podés rescatar de ahí? Olga, ¿qué pudiste percibir del reino de los minerales? El reino mineral es un reino que vino a evolucionar. Cuando me hablaste de esto, me fui a un río y me comuniqué con una piedra. Uh-huh. Y lo que me dijo la piedra es que la tierra es un útero de reinos vivientes y todos tienen una participación para la ecología de la tierra, y todos tienen un programa especial. Dice que ellos vinieron a evolucionar. Le dije yo cómo está evolucionando él, ser una piedra en un río, y me dice que ellos no tienen emociones como el ser humano, ellos no tienen energía sexual como el ser humano, pero son conscientes de la evolución para beneficio de la tierra. Dice, yo estaba en un río, dice, yo estoy aquí porque el agua me purifica, me va llevando, me voy golpeando con más conciencias, dice, y voy desprendiendo de mi esencia, o sea, con tanto rodaje, dice, nosotros se elabora minerales más evolutivos, como el oro, dice, y hay otras piedras que están como más evolucionadas dentro de los volcanes, que se hacen diamantes. Y así, dijo, cada piedra o el reino mineral va en evolución, va subiendo de categoría. Al subir de categoría, estos minerales van desprendiendo un aura de energía magnética alrededor, que ayuda a la tierra y ayuda al ser humano a equilibrar su energía. Y esto es nuestra misión, me dice la piedra. Ok, a ver, esta evolución que se va dando, por ejemplo, una simple piedra a un trozo de metal o de oro, ¿cómo se va dando? O sea, nosotros los humanos vamos reencarnando y vamos evolucionando. Por ahí muchas veces comenzamos siendo animales y vamos a plantas, animales, y después vamos evolucionando hasta llegar a lo que somos ahora, ¿no es cierto? Esa evolución en conciencia, ¿cómo lo hace el reino mineral, digamos? ¿Cómo se va dando esto? También en reencarnaciones. Por ejemplo, una piedra en un desierto, ahí está años y años y años. Ajá, a eso iba. Exactamente, sí, te leí tu pensamiento. Entonces, cuando ya cumple su misión ahí, pasa una piedra, por ejemplo, en el río, donde ya va rodando.
y empieza a hacer contacto con el agua, ¿ves? Y otra reencarnación ya le toca ser parte de un pedacito de oro, y así, y también va reencarnando, y después ya pasa a ser una piedrita en un volcán, donde con el futuro va a ser un diamante o algo así, pero también son reencarnaciones dentro del reino mineral. Ok, a ver, ahora quiero que observes una piedra que fue partida por la mitad y se dividió en 2 mitades o en varias mitades. Cada uno de estos trozos es la misma conciencia, se forman conciencias individuales. ¿Cómo es el tema ahí? Me dice que son paradigmas de pensamientos del ser humano, pero la piedra en igual pasa a ser a diferentes experiencias en la Tierra. Por ejemplo, una roca grande la dividen en 100 pedazos. Es la misma conciencia, pero ahora fragmentada para vivir 100 experiencias en la Tierra. Ok. Y uno de esos 100 pedazos, supongamos que desaparece con el mar que lo va arrastrando y lo va disolviendo, digamos. Ese pedazo de fragmento reencarna en otro, pero a la vez queda fragmentado en un montón que están en otros estados evolutivos de conciencia, digamos. No funciona como un ser humano. Se hace individual, este pedacito. Al deshacerse, como tú dices, en el mar, cumple su misión y vuelve a reencarnar, sino en otra piedra. Ok. Eso me aclara también por ahí la perspectiva de plantas cuando se corta un esqueje y también se hace como una conciencia individual. Ok, bien. Bueno, a ver, conecta ahora con lo que es la conciencia planetaria. ¿Qué podés observar de lo que es la conciencia planetaria? ¿De qué planeta? De este, el nuestro. De cómo agrupa todos los reinos y cómo se percibe a sí misma la Tierra. Dice que es un estado frecuencial conectado al universo. Es una frecuencia que está conectada al universo. Ok. Bueno, a ver, profundizá un poco más en eso y también quiero que conectes con la frecuencia universal. Y ahí voy con Carlos. Carlos, ¿qué percibís del reino vegetal? Fíjate que el reino vegetal tiene una conciencia de energía que fluye, que absorbe la tierra y la transmite hacia afuera, la muestra. Y cada uno de ellos tiene una manera de manifestar esa conciencia y transmitir lo que hay en la tierra, ¿sí? Es como cada planta tiene una capacidad, una esencia de transmitir donde está conectada, ¿sí? Entonces, esta conciencia del vegetal, del reino vegetal, es la capacidad de transmitir la esencia de la tierra, exteriorizarla, manifestar su belleza, porque no solamente sirve de darte lo mejor de la tierra, o sea, su esencia nutritiva, sino también de mostrarte la belleza de que hay en ella. Entonces, la conciencia del vegetal, del reino vegetal, es nutrir y embellecer. Nutrir y embellecer. Esta conciencia es totalmente de dar. Aunque hay también dentro de ellas, dentro del reino de vegetal, algunos vegetales que no podrían decirse que hacen daño a los seres humanos o al reino animal, que pueden dañar a ellos si fueran consumibles. Pero esas partes o ese vegetal que muestra el mal que existe en esa vegetal es porque sustrae el mal que hay dentro de la tierra. Es como decir, el vegetal transmite no solamente la belleza que tiene la tierra
y su nutrición que está para dar, sino purifica de ella a través de ello, de esas plantas que son contaminantes para los seres vivientes. Es como una purificación, como una purgación de la tierra, que si lo toma los animales como los seres humanos podrían dañarse, incluso hasta morir. ¿Por qué tiene eso? Porque la tierra misma recibe ese mal que purifica ella, no es exactamente de ella, sino de la vibración de los seres vivientes, ya sea de los humanos, como también de animales pequeños que viven dentro de ella, como hormigas, por decirlo de esa manera, hormigas que tienen cierto veneno en ellas, termitas que viven dentro también de la tierra, que también sueltan ciertos químicos, y las acciones de los hombres que se generan en una forma energética, que son absorbidas también por la tierra, pero que los canaliza y los saca a través de esos animales, de esas vegetales que son, les llaman poison, venenosas, que son venenosas y que contaminan. Entonces no es también como un proceso evolutivo que van teniendo de protección estas plantas, como claro, para cuidarse, digamos, de proliferar su especie, digamos, ¿no? ¿O no? Sí, no, eso es en contra de lo que son los otros animales, por decirlo así, del reino animal, que es pequeño, que deteriora también. También lo utilizan como para protección, pero cuando es toda la planta, o sea, no es en sí la planta. Okay. Un ejemplo así, el frijol tiene un químico que lo protege de ser digerido, que es una semilla para poder crear más. Pero el frijol está protegido con un químico que no deja que como vamos a decir, hormigas o una termita o algo que lo quiera consumir, se protege. Pero ese frijol, cuando toca el agua, lo suelta el químico, suelta lo que tiene el veneno, y entonces deja salir lo nutritivo. Entonces, lo que protege es para que pueda otra vez dejar continuidad, que pueda continuar en un sistema evolutivo, pero se protege con eso. Eso es solamente por protección, pero en realidad lo que tiene es bueno. En cambio, hay unos vegetales que son totalmente, que no ofrecen nada bueno, sino que es la purga de la energía. Entonces, la purga de la energía de la tierra, que absorbe lo malo, lo saca en una planta que totalmente no puede ser digerible, y no busca, y que no está protegiendo nada, sino que expulsa el mal que está en la tierra. En cambio, lo otro sí es para proliferar, y se protege para continuar su evolución, pero se protege con ese químico, pero que al contacto, ya sea con la tierra, que el objetivo es proliferar, suelta el químico, se deshace el químico, se anula, y entonces puede sacar lo bueno que está dentro de ella. Y así se va evolucionando también dentro de esa evolución, ya sea de una vez una planta fue el que tomó el ser la purga de la tierra, ahora va a evolucionar en ser también nutrición. Y una vez que es nutrición, entonces ya es embellecimiento. Es una evolución de purga, de nutrición y de embellecer. Es como la evolución es algo, sirvo para sacar lo que es malo, después te doy lo que es bueno, y después le doy belleza a la existencia, el porqué de la existencia. Ok, a ver, cuando encarnas en estos seres, ya encarnan con este propósito entonces, ¿no? Sí, definitivamente, pero fíjate ahí lo que estás mostrando, diciendo, encarnar es una transmisión de una conciencia. Porque encarnar se utiliza al ser humano, no al mundo vegetal ni al mundo mineral. Pero no tienen como escalas evolutivas en conciencia, como ponerle un helecho pasa a un arbusto, después pasa a un árbol, algo así. Correcto, sí. Pero es un proceso evolutivo de información hasta canalizarse o llevarlo al humano, o nunca llegar a ser humano. Pero es una transmisión de energética, de información evolutiva.
pero no es encarnación porque no llega a ser carne hasta que es en el ser humano. Claro, sí, tienes razón. Entonces, fíjate cuando le preguntaste, le hiciste la pregunta a Olga acerca de cómo tiene la conciencia la Tierra en ese momento proclama y dice: soy una oportunidad. Soy la oportunidad del mundo vegetal, la oportunidad en el reino animal, la oportunidad en la transición almática de evolución. Soy la oportunidad conectada al universo porque fui creada para ser la oportunidad de canalización de todas las energías para evolución. Entonces se genera la oportunidad y se ven los reinos separados sobre la tierra de la oportunidad que ofrece. Y entonces los vegetales tienen su evolución igual, como tú lo llamaste, arbusto, a belleza, un árbol que ya viene también él a dar no solamente quizás su sombra, su trabajo de purificación ambiental, sino también que da el producto, su fruto, que también lo ofrece. Es una manera evolutiva de ofrecer. No solamente te da nutrición, te da protección, te da resguardo, y entonces lleva al momento clímax de la transformación, no solamente de llegar por decirlo así, el árbol del fruto es lo último. Llego a ser un árbol que estoy capacitado que de mí puedes obtener la madera, puedes obtener fruto, y solo soy un dar. Te purifico el aire, te doy mi esencia, te doy protección, y entonces de ahí ¡pum!, evoluciona al reino, que es movimiento, que es animal, porque ellos te pueden dar en un estado sin movimiento, pero sí conexión con la tierra, bajo la tierra, y una conexión con todo las raíces sobre la tierra, y algunos vegetales como que necesitan también otra vez la aglomeración. Los árboles se conectan uno con otro, en un bosque todos están conectados por la raíz, los hongos todos están conectados también por debajo de la tierra, que son aglomeraciones que son necesarias, y hay arbustos o plantas que no necesitan de aglomerarse y que pueden ser únicas en un cierto lugar, por aquí una, por aquel otro rumbo, pero que no están conectadas por la raíz, sino por la tierra y la vibración de la tierra y la información que ellos tratan de manifestar evolutivamente. Entonces se ve esa conexión. Bien, vamos con la última pregunta, así no se hace tan largo esto. Quiero saber, me interesa esta pregunta, por eso, pues si no ya lo cortaba por acá, ¿cómo era la conciencia en otras civilizaciones más desarrolladas que pasaron antes? No sé, como los atlantes, los lemurianos. Lo que percibas, quiero que te enfoques en una civilización y veas su proceso de ir evolucionando en conciencia y cómo estamos nosotros hoy en día en relación a ellos. Quiero que me hagas esa comparativa y mientras tanto voy con Olga. Olga, ¿qué pudiste percibir? Me conecté con la conciencia de la Tierra y dice que ellos, el planeta Tierra es un miembro en desarrollo y la conciencia fluye en forma rotatoria alrededor de la Tierra, y que es una creación muy joven, está en desarrollo. Le pregunto yo qué me quiere decir como que está en desarrollo. Me dice que se está acomodando en la Tierra toda la resonancia magnética para que la Tierra ejerza su propia vida con más efectividad, por decir así, y me muestra que ahorita en la Tierra, por ejemplo, como está hablando Carlos de las plantas, uno tiene que sembrar las plantas y la Tierra te da cierto tiempo para que la planta surja, pero el nivel de desarrollo de la conciencia es llegar a que nadie siembre plantas, nadie siembre árboles, y la misma Tierra te da todo ese sistema vegetal sin que sea plantado, que la misma Tierra, al ir elevando su conciencia, te va a dar todos los frutos y a un crecimiento rápido, no esperar como 10 años para que un árbol de manzana o de naranjas te dé. Es la evolución de la Tierra, me dice la conciencia. Sería también en parte acompañada por la evolución de conciencia del humano y que no deprede tanto a la naturaleza, ¿no? Eso es ya me dice que eso es un efecto colateral, porque el planeta Tierra es el planeta Tierra con todos sus 4 reinos, y todos a la vez van evolucionando conforme a la Tierra
va desarrollándose en forma rotatoria. Ok. Y esto en la Tierra es cíclico o va en evolución progresiva? Evolución progresiva. Ok, porque a diferencia por ahí de los humanos, con todo esto de los reseteos y todo, se vuelve como algo cíclico. El retroceder en conciencia, ir avanzando y después reseteo y vuelve todo a empezar. Por eso te preguntaba lo de cíclico también. No, es progresiva. Ok. Bien. Bueno, voy con Carlos y ya cerramos con el ejercicio. Carlos, ¿qué pudiste percibir? En el momento que hablaste o me hiciste la pregunta, lo primerito que vi fue un ser, digamos que midiera más de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 15, y en su capacidad de vida o su estilo de vida o su tiempo de vida mucho mayor que el nuestro. Y vi la comparación con el ser humano, que lo veía pues pequeño a un lado de este Atlantis, y su desenvolvimiento de su conciencia evolutiva fue precisamente semejante a la nuestra, ¿sí? Pero con una conciencia, o sea, creados no como una evolución nuestra de ir de cero o menos cero hacia evolución, sino que ellos fueron creados, y esa creación con el conocimiento que ellos traían era como empezar en un más 10, no de un menos cero, sino un más 10 hacia adelante. Como que ya la conciencia traía cierta información evolutiva, la cual generaba que estaba despierto ese 10% de conexión consigo mismo, con su plan, con la conexión con la tierra, con el agua, con el aire, y que su evolución fue a gran escala, fue muy rápida y fue de mucho conexión o demasiada conexión con el mundo dimensional, que no se enfrascó en esa tierra, porque yo veía portales en las ciudades, veía portales. Entonces como que comenzaron con cierta información, no desconociendo o viviendo como un estilo de solo llevados por la carne, del deseo, del gusto, sino que llevados por un deseo de evolución, más llevados a lo que es espiritual que a lo que pueden tener físico. Eso los llevó a que desarrollaran muchas cosas con la tierra, que tuvieran una conexión con la tierra, con el aire, con el agua, y evolucionaran de tal manera que pudieran alcanzar un nivel de evolución muy rápida, amplia y rápida de conocimiento, que podían tener portales, incluso viajar no solamente puede uno decir un portal para ir a tal lado del universo, no, sino dentro de la misma tierra, tiempo antes, tiempo previsto, o observar variantes de lo que pudiera suceder en un futuro, y saber lo que ha pasado en el pasado, y tener conexión con ellos y desarrollar ese conocimiento entre toda la población. Es como si uno lo sabía, automáticamente todos tenían conciencia de esto. Alguien podía descubrir algo o decir, hemos tenido una conexión con esto, y todos los demás se conectaban telepáticamente, como que si todos tuvieran la misma información al instante. Eso fue una evolución muy rápida. Ok, a ver, y en el momento actual de nosotros, ¿cómo percibís que se va a ir desarrollando la conciencia en los próximos años, siglos, décadas, lo que sea, ¿no? En relación a todas estas limitaciones que nos están imponiendo, y ahora también con todo este avance tecnológico y la supuesta implementación del transhumanismo que quieren hacer, y cómo se va a ir diferenciando entre los que siguen esta tendencia y los que están más enfocados en el trabajo interno y hacer su camino personal, ¿no? ¿Cómo ves eso? Mira que todo lo que es la tecnología, los ves, todo eso es controlado por estas entidades, las cuales generan el impedimento para que evolucione. Todos nosotros, en realidad, estamos empezando a trascender, aunque ya este conocimiento ya tiene bastante tiempo atrás, pero ha sido siempre como minimizado, no importa, son cosas que no tienen sentido, pero se ha empezado a generar una vibración diferente sobre la Tierra,
que va a generar esa transformación, como dijo o mencionó Olga hace unos momentos atrás, acerca de ese brinco de dimensión de conciencia hacia la quinta, porque esos cuatro son los que se alimentan de nosotros, los que generan ese control para la nueva evolución. Pero la vibración que se está generando por la Tierra, por nosotros y por todos aquellos que están tratando de despertar, pues va a tardar su tiempo. Va a haber un tiempo de crecimiento y un tiempo de retención, por decirlo así. Evolucionamos, damos 3, 4 pasos y se queda ahí estancado por un momento, no que se vuelva para atrás, sino se estanca, pero es por la información tecnológica y la abundancia de información que impide el que se desarrolle aún más rápido, pero sí se logra trascender. Pero hay como un retener, es como querer captar todas las áreas para generar ese retroceso, que no sucede un retroceso, pero sí una retención de evolución de la conciencia. Pero tiene que llegar el momento del cambio de vibración. La Tierra está generando una vibración diferente y los seres humanos vamos a tener esa capacidad de poder sacudirnos de todo lo que existe o lo que tratan de hacer esas entidades en el control de la mentalidad de la población mundial. Pero sí hay una evolución. Y nosotros estamos como si empezara a dar nuestros primeros pasos, pero en realidad la Tierra está generando una vibración que nos está ayudando a elevarnos para poder alcanzar ese objetivo. Ok, perfecto. Bueno, Carlos, empezá a desconectar de la información, a conectar nuevamente con tu cuerpo. Empezá a ir volviendo. Desconectar de toda esa energía. Cuando quieras, abrís tus ojos. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció el viaje? Toda esta información que salió. Sí, muy interesante. Es como brincar como salir de como de un set de televisión, de que estás aquí, luego brincas a otro y ves tantas cosas que se mueven de diferente forma, como una energía que cambia, así como un telón, y entras a otra dimensión y ves todo ese movimiento de energía, que a mí me parece tan hermoso como ver yo veía las ramas, cómo fluía la energía de las ramas. Savia, exacto, se veía una luz que resplandecía sobre ellas cuando es absorbida, como toda la información que generaba la Tierra circular, rotatoria, como dice Olga, y la raíz obteniendo esa información y trayéndola por la planta. Veía ese fluir de energía. Era como cuando vi los Atlantis. Haz de cuenta que yo me viera de pie y ellos atrás de mí con una amplitud de, no sé, de mi brazo de más grande y con una luz resplandeciente, sobre todo en el cerebro, mayor que la nuestra. Yo no sé, a mí me pareció como demasiada... Ya vamos a llegar a ese nivel. Sí, ¿no? Y me pareció algo muy hermoso, o sea, no sé, conectar con todas esas cosas como que generan en uno una sensación muy, muy bonita. A mí me gustó, me sentía como pleno cuando veía todas esas cosas. Como, respecto a la perspectiva que tenían ustedes de la conciencia, ¿cómo vieron con toda esta información nueva? ¿Le cambió su perspectiva? ¿Integraron más perspectiva, digamos? ¿Qué le pareció? Lo que me di cuenta es que la vida es más sencilla de lo que parece. Nos complicamos demasiado. La complicado aquí es el ser humano con todos los programas mentales que nos han puesto y con todos los bloqueos que nos han hecho al cuerpo humano. Pero cuando sales al éter ves que todo es muy bonito, bien sencillo y no hay palabras para explicar lo que uno ve. El cerebro no, o sea, el vocabulario humano no alcanza para explicar lo que uno mira y lo que uno siente cuando uno sale al éter, y lo ves todo tan sencillo, tan bonito, que la complicación está aquí en el ser humano. Eso es lo que uno percibe. Tenemos que volver al campo y plantar nuestros alimentos, desconectarnos un poco de todo el exceso de información que tenemos y de todo lo que nos contamina, ¿no? Claro. No, sí, fíjate que esa percepción de lo que dice Olga es como que ves todo tan pleno, sin necesidad de todo lo que se manifiesta aquí en la Tierra, ¿no?
y ves tu conciencia, o sea, yo veo como, sí, a mí me amplió el poder ver más allá de lo que uno entiende y darle más claridad a todo lo que uno ha entendido o ha visto. A mí te voy a decir que me impresionó algo maravilloso el ver a un bebecito en el vientre de su madre lleno de energía, cómo lo rodeaba su campo energético puro, o sea, algo bello, donde sus sentidos podían trascender mucho, mucho. Eso a mí me hizo ver algo impresionante y decir, bueno, cuando entras a la Tierra y empiezan los bloqueos, inmediatamente empiezan los bloqueos, pero estás en el vientre y tienes abierto todos tus sensores. Y yo ahorita diciendo esto recuerdo que dicen que los niños tienen abierto todos esos sensores, claro, sí, pero las programaciones se empiezan a bloquear para interferir y empezar el control. Qué tristeza, ven, con todo eso. Bueno, sí, voy cortando por acá. Suscríbete para más contenido como este y comentanos qué investigación te gustaría que hagamos.